Bien, estimados colegas, tengan ustedes muy buenas noches. Vamos a continuar con el desarrollo del temario del área de ciencias sociales. Estamos en la parte que corresponde a conocimientos pedagógicos generales. Ya el próximo mes, que es el mes de octubre, estaremos trabajando el enfoque del área, la secuencia didáctica y los contenidos disciplinares también. Ya hemos trabajado gran parte del temario, si ustedes de repente lo tienen a la mano o lo pueden encontrar en la página del ministerio. Vamos a trabajar hoy día tres temas importantes, no solamente para el desarrollo de la prueba única nacional, sino también para la prueba descentralizada. Estamos hablando de convivencia democrática, clima de aula y manejo de conflictos. Es importante y necesario que los estudiantes procesen cognitivamente. Para construir conocimiento, el estudiante tiene que procesar cognitivamente, pero el procesamiento cognitivo dependerá también de qué tanto el estudiante se involucre en la actividad. Para que el estudiante se involucre en la actividad, necesita sentirse bien junto a los demás y sentirse bien a sí mismo. Es decir, si para lograr un conocimiento hay que procesar cognitivamente, también hay que tener la predisposición. Y eso dependerá de la forma de cómo yo me sienta junto a los demás y me sienta hacia sí mismo. Es decir, cómo está mi nivel de desarrollo social y cómo está mi nivel de desarrollo emocional o afectivo. Un estudiante que tiene dificultades socioafectivas o socioemocionales tiene más desventaja que un estudiante que tiene dichas habilidades. Eso es justamente lo que en parte vamos a trabajar hoy. Para que un estudiante se sienta bien consigo mismo, con los demás, en el aula de clase, tenemos que lograr que en esta se genere y se mantenga una adecuada convivencia democrática. Si la convivencia democrática es adecuada, buena, pertinente, entonces se va a generar un ambiente apropiado para aprender. A ese ambiente apropiado para aprender, como consecuencia de la convivencia democrática, se le llama clima de aula. Pero para llegar a un clima positivo hay que afrontar diversas situaciones. Por ejemplo, la inmadurez en las relaciones sociales de algunos estudiantes, como por ejemplo el bajo nivel emocional afectivo que limita la interacción con otros, y también en cuanto a la convivencia democrática es que tanto los individuos comparten un mismo espacio. Para eso nosotros tenemos que afrontar las contradicciones, la contrastación de ideas que se pueda generar en el aula. Esa contratación de ideas, ese enfrentamiento, pugna por imponer la suya, eso genera los conflictos del aula. ¿Qué cosa es un conflicto? ¿Cómo se puede generar? ¿Cómo lo podemos afrontar? Es lo que vamos a ver en esta ponencia programada para el día de hoy. Tenemos hoy para resolver, tenemos 30 casos, de 20 casos, 20 casuísticas. Vamos a ver cómo nos va en estas casuísticas. Bien, a ver, nosotros del área de ciencias sociales trabajamos con el nivel secundario. En el nivel secundario, el área de ciencias sociales tiene que desarrollar tres competencias. Pero también para poder desarrollar la competencia hay que saber planificar, hay que saber desarrollar en los estudiantes procesos cognitivos y también desarrollar en los estudiantes niveles adecuados de desarrollo socioafectivo. Más aún si estamos trabajando con adolescentes, porque los adolescentes, a diferencia de los niños, tienen características muy marcadas. Por ejemplo, los adolescentes son egocéntricos. Los adolescentes son personas que tienen un sentido mesiánico, creen que lo pueden solucionar todo. Los adolescentes son precipitados, es decir, se consideran que son invencibles. Los adolescentes también piensan que son el centro de la atención.
Los adolescentes buscan muchas veces sacar provecho del adulto y por eso suele usar bastante la hipocresía adolescente. Los adolescentes de secundaria y púberes también en los primeros años de la misma tienen que tener condiciones adecuadas para poder aprender. ¿Y en qué escenario ellos van a actuar, desenvolverse para poder desarrollar aprendizajes? En el contexto de un aula de clase. ¿Qué planificamos para trabajar con ellos en un aula de clase? Planificamos las sesiones de aprendizaje. ¿Qué cosa vienen a ser las sesiones de aprendizaje? Una organización secuencial. Inicio, desarrollo, cierre. Desde la motivación hasta la evaluación. Pero también en toda sesión de aprendizaje se toma en cuenta la secuencialidad, o sea, el orden, la secuencia en las cuales se debe de ir trabajando los momentos de la clase. Y también la temporalidad, qué tanto tiempo le doy para el momento de inicio, qué tanto tiempo le doy para el momento de desarrollo y qué tanto tiempo le doy para el momento de cierre. En la sesión de clase están las actividades que el estudiante desarrollará durante el día. Toda actividad o todas las actividades que encontramos en una sesión es para lograr alcanzar dos propósitos de la sesión. El propósito competencia y el propósito enfoque transversal. El propósito competencia para hacer de los estudiantes más competentes en el día a día. Y el enfoque transversal para poder dinamizar el escenario de aprendizaje y poder trabajar de la mano a la par con la competencia. Para desarrollar estas competencias, para alcanzar el propósito enfoque, sobre todo para alcanzar la competencia planificada, tenemos que ejecutar a lo largo de la sesión hasta 4 procesos diferentes. ¿Cuáles son esos procesos? En toda sesión de clases se trabaja los procesos pedagógicos, los procesos cognitivos, los procesos auxiliares y los procesos didácticos. ¿A qué se refiere? ¿De qué se tratan estos infaltantes procesos pedagógicos en el desarrollo de una sesión? Los procesos pedagógicos son acciones premeditadas, planificadas con una intencionalidad, hacer que el estudiante se vea obligado a actuar sobre la realidad para poder demostrar que sabe desenvolverse en una situación significativa, retadora y desafiante. Para eso, en la sesión de clases se establecen los siguientes procesos, que no son procesos recurrentes, sino son procesos lineales. Los procesos pedagógicos, por ejemplo. Ahí tenemos a la motivación, la recuperación de saberes previos, la problematización, el propósito de organización y en el momento de el desarrollo se trabaja el acompañamiento que hace el maestro al estudiante, gestión y acompañamiento. Y en el momento de cierre, el proceso pedagógico es evaluación y retroalimentación. Pero no es lo único lo que hace un maestro o maestra en la sesión. También ha tenido que haber planificado procesos cognitivos. Los procesos cognitivos son procesos bidireccionales que nosotros planificamos para que el estudiante lo ejecute. Al ejecutar, entonces madura su estructura cognitiva. Un proceso cognitivo es la percepción. Otro proceso cognitivo es la atención, la concentración, la memoria. Esos procesos cognitivos van trabajándose a lo largo de la sesión dependiendo la complejidad o sencillez de la situación significativa problematizadora que se ha colocado para esa sesión. Pero además de eso, también se trabajan los procesos didácticos. Los procesos didácticos son la secuencia de pasos a seguir para concretizar un determinado enfoque. Nosotros trabajamos con el enfoque por competencia. ¿De qué manera ese enfoque logra que los estudiantes lo hagan suyo? Esos enfoques, como el de competencias, requiere
de la forma de trabajar una determinada área. Y para trabajar una determinada área como ciencias sociales, hay que utilizar los procesos didácticos. Los procesos didácticos son actividades secuencializadas, actividades articuladas con una intencionalidad, alcanzar y lograr que el estudiante alcance el nivel que nosotros esperamos. Pero también, además de los procesos didácticos, están los procesos auxiliares. ¿Cuáles son los procesos auxiliares que usamos en el aula de clase? La atención. ¿Qué cosa es la atención? El posicionamiento de la cognición sobre el estímulo reconocido. Esa es la atención. Es decir, si nosotros estamos con los chicos de secundaria en un ambiente particular, necesitamos proponerles una actividad para que ellos se sientan cómodos y se involucren a lo que vamos a trabajar. Entonces, para que un estudiante atienda, lo primero es que le presentamos un estímulo que levante o despierte curiosidad en él. Cuando dicho estímulo despierta curiosidad en él, significa que ya entendió, ya identificó, ya reconoció de qué estímulo se trata. Frente a ese estímulo, para resolver la situación problemática, empieza el estudiante a recuperar saberes. Pero cuidado, no vamos a lograr que recupere cualquier saber. Tiene que ser el saber del cual él ha hecho de su vida el lineamiento hacia el mundo. Es decir, cuando hablamos de una recuperación de saberes, es buscar que el estudiante evoque, traiga del pasado información hacia el presente y lo ponga en uso. Para eso había que hacer la motivación, como está escrito en este cuadro. ¿Qué es la motivación? Es la generación del interés frente al sujeto por la situación. Pero para esto tendría que realizar una actividad temprana para que llame la atención y la curiosidad a los estudiantes. Si un estudiante está motivado, se involucra, se compromete. Si un estudiante no está motivado, sencillamente realiza las acciones por cumplir. Lo que nosotros queremos es que los estudiantes le encuentren sentido, le encuentren curiosidad y mucho interés en los productos que vamos quizás en un puesto a vender. En este caso, para que el estudiante aprenda el producto que el maestro le está presentando, el estudiante tiene que estar motivado. Cuando el estudiante está motivado, se involucra, se compromete, la recuperación de saberes se da de manera más fluida y el estudiante procesa y puede aprender. Cuando ya estamos a punto de acabar la sesión, el maestro o la maestra les quiere demostrar de qué manera hacer uso de ese conocimiento y le pone algunos ejemplos. Por ejemplo, acá tenemos una bodega simulada. Quiero que tú hagas en esta bodega distintas compras y yo voy a observar cómo opera. Entonces el estudiante, con el conocimiento que logró, asimila y lo aplica para darle solución a ese tipo de enfermería. Entonces, cuando el estudiante aplica lo aprendido sobre una realidad diferente a la que tenía, se llama transferencia. Si nos preguntan hoy en día, y si antes de llegar a la transferencia el estudiante presenta dificultad, ¿quién lo ayuda? ¿Quién lo orienta? ¿Quién lo guía? La maestra a cargo de ese grupo. Cuando yo descubro que ese mi grupo tiene dificultades para solucionar, le doy a ellos, o a él o a ella, un soporte pedagógico. El soporte pedagógico es la ayuda, es la orientación, es la recomendación que el docente entregará al estudiante para que el estudiante salga de ese error y haga del error un aprendizaje.
Entonces, aquí están los 5 procesos auxiliares que van a ayudar y consolidar la forma de cómo los estudiantes deben estar aprendiendo. Si estos 5 procesos auxiliares complementaran bien de manera articulada los propósitos que queremos para final de sesión, estaríamos bastante avanzados dentro de ese propósito, dentro de esa meta. Pero también se viene más adelante el examen de desempeño en el aula y ahí van a ser ocupados por algunos como los que trabajamos hoy en día. Los procesos auxiliares, entonces, ayudan, complementan, informan, proponen a los docentes y profesores. Y en el caso del estudiante, le genera mayor facilidad para poder aprender. Entonces, colegas, tenemos los enfoques que se trabajan en el área, son competencias y los transversales. Para poder desarrollar una sesión de clase, sí o sí tienes que pasar por esos escenarios. Tienes que estar pisando esos escenarios. Porque quien agarre estos procesos es responsable de sus resultados. Un proceso pedagógico es manipulable, intencional. Los procesos cognitivos permiten que el estudiante construya su aprendizaje. Los procesos didácticos permiten que el estudiante le dé un orden para que así de esa manera pueda resolver mejor. Y los procesos auxiliares, que son la ayuda, el apoyo y la seguridad para los niños por el hecho mismo que está trabajando aquí en nuestra escuela. Vamos al caso 1. A ver qué respuesta acá sería la más apropiada. Es aquel proceso pedagógico que despenaliza el error, convirtiéndolo en una oportunidad para autorregular nuestros aprendizajes. Pues al no sancionar ni censurar el error, se favorece una actitud abierta y una disposición mental activa del estudiante. ¿Encontrarlo? ¿Cuál sería aquí la respuesta? Proceso pedagógico que despenalice el error, convirtiéndolo en una oportunidad para autorregular nuestro aprendizaje. Pues si no sancionamos ni censuramos, el error puede favorecer a una actitud abierta y a una disposición mental activa del estudiante, encontrando un motivo para aprender a partir de un planteamiento motivador que incite a los estudiantes desafíos como voluntad e intereses. ¿A qué proceso pedagógico hacemos referencia con esta descripción? Si me dice a qué proceso pedagógico responde esta pregunta, yo debo de decir, pues, que en este caso nos tomaremos algún tiempo mínimo para poder orientar nuestra solución. Vamos a la solución. Dice, es aquel proceso pedagógico que al inicio es aquel proceso pedagógico que despenaliza el error, convirtiéndolo en una oportunidad para autorregular nuestros aprendizajes. A ver, ¿cuándo podemos decir que hay un error? Cuando el estudiante hace el esfuerzo, pero resuelve mal. Cuando el estudiante hace el esfuerzo, pero resuelve de manera incompleta. Entonces, al resolver de manera incompleta, la nota va a ser negativa, porque va a sintetizar el error que se ha cometido. Imaginémonos que aquí nuestro ejemplo de animalito va a ser presentado como un problema. Al ser presentado como un problema, se sobreentiende que ese problema tiene un lugar. Entonces, lógicamente que el error problema va a ser abordado con la problematización. La problematización se da porque el estudiante tiene ausencia de saberes que se requiere, pero la presencia de dichos saberes que se requiere depende también
de la predisposición para que pueda trabajar. La problematización. Caso 1, la problematización. Caso 2, a ver, ¿qué marcarían ustedes por acá? O por acá dice, en las clases de la profesora Lidia siempre hay un clima cálido y agradable para el aprendizaje. Hay respeto y confianza. Por lo que los estudiantes se sienten motivados. Ya tenemos un escenario donde los estudiantes están muy motivados. Ella plantea situaciones del contexto real. O sea, no es tanto el libro, no es tanto el cuaderno, sino lo que pasa en la realidad. Los motiva con videos pertinentes, o sea, videos apropiados para esa actividad. También le pone calificativos altos a aquellos que participan en clase. Incluso música cuando es conveniente, de acuerdo a la situación. ¿Cuál es la estrategia de motivación utilizada por la profesora Lidia? La motivación basada en recompensas, la motivación intrínseca del estudiante, la motivación controlada del estudiante y la motivación extrínseca del estudiante. Si son familia, en este caso, de los estudiantes, tienen que tener las facilidades para poder afrontar la necesidad que ellos tienen. Si yo soy recluta, estoy en el aula de clase, para mí la motivación a través de la recompensa me favorece, por supuesto que le va a favorecer. Por lo tanto, usted se va a sentir a gusto, se va a sentir en agrado frente a él. Si es así, usted optaría por la motivación, basada en recompensas, por la motivación intrínseca del estudiante, por la motivación controlada del estudiante o la motivación extrínseca del estudiante. ¿Cuál es esa motivación que se está presentando en este caso 2? ¿Cuál sería? A ver, volvemos a repetir para poder sacar la respuesta. En la clase de la profesora Lidia siempre hay un clima cálido y reconfortante. Hay respeto y confianza, por lo que los estudiantes se sienten motivados. Ella siempre plantea situaciones de contexto real, motiva con videos pertinentes, calificando de manera alta a aquellos que participan más. O sea, la maestra está siguiendo una motivación del contexto, que viene a ser la motivación extrínseca del estudiante. 3. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Dice, está fácil, esa es una pregunta del ministerio. Así de fácil vienen las preguntas. Para dar inicio a una sesión de aprendizaje sobre la salud y la familia, la salud y la enfermedad, una docente plantea la siguiente pregunta a los estudiantes. A ver, ¿qué le pregunta la docente a los estudiantes? ¿Qué significa estar saludable? A continuación, se presentan los niños dando o versando sobre lo que ellos saben. La pregunta es, ¿cuál de ellas no es la alternativa? ¿Cuál de ellas es la alternativa correcta? ¿Cuál de ellas no es un saber previo? Acá me están preguntando, marque usted la que considera que no es saber previo. A ver, lo que dice Ana, lo que dice Iván, lo que dice Juan. ¿Quién de los tres no está haciendo uso de su saber previo? Esa es la pregunta. ¿Quién de los tres no ha recorrido, no ha usado el saber previo? A ver, el saber previo es todo aquello que tenemos aprendido ya. El saber previo son aquellas experiencias ya vividas. Entonces, Ana, ¿qué dice? Acá en el texto dice que, según la OMS, el salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social. O sea, ya tiene pues una apreciación más clara. Iván dice, está bien que las personas estén saludables, porque pueden estar bien físicamente, no tienen problemas alrededor.
Y finalmente, Ana dice, acá en el contexto dicen que nadie, acá en el texto dice que según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Iván dice, es bien difícil que las personas estén saludables porque pueden estar bien físicamente, pero tener problemas a su alrededor. Juancito dice, yo me he dado cuenta de que algunas personas se enferman menos que otras. Quizás sea porque se alimentan mejor, hacen deporte, tienen una vida tranquila, o sea, llevan una vida más saludable. ¿De dónde sacó Juan ese comentario? De su propio esquema. ¿De dónde sacó Iván ese concepto? De su propio esquema. ¿De dónde sacó Ana esas ideas? ¿La sacó dentro de ella? No, la sacó de afuera. O sea, lo que dice Ana no es referente a un proceso cognitivo, sino lo que hace Ana es agenciarse de información que ya está fuera de ella o nunca estuvo fuera de ella. Alternativa A. Muy bien. Nosotros como maestras y maestros queremos lograr que cada año mi estudiante, además de madurar físicamente, desarrolle cognitivamente. Para desarrollar cognitivamente hay que tener oportunidades de tenerlo accionando, asimilando, concretizando, jugando, saltando. Todo eso le da esa facilidad para conectar las redes neuronales en nuestro cerebro. Sin embargo, hay lugares donde esto no ocurre, porque hay una cantidad impresionante de población. Esa sobrepoblación no beneficia a la región, la va a perjudicar a la región. Y hoy día hay claros ejemplos de cómo se están separando las regiones, cómo se están separando los departamentos. En el caso, por ejemplo, del altiplano peruano-boliviano, hay muchos aymaras que quieren hacer su propia nación. En el caso 3 de acá, la respuesta correcta puede ser D o puede ser C. Vamos a la C. Juan, yo me he dado cuenta que, a ver, a ver. Listo. Para el aprendizaje hay diversos factores. O sea, no es como antes, ¿no? Antes uno se sentaba, escuchaba la explicación y aprendía, memorizaba y repetía. Ahora no. Ahora para poder aprender hay varios factores. De varias cosas depende que el estudiante aprenda. Depende del clima del aula, depende del desarrollo cognitivo, depende del desarrollo afectivo y depende del desarrollo social. De esos factores depende el aprendizaje. ¿Qué cosa es el clima? Es el ambiente que se genera a consecuencia del desarrollo de la convivencia democrática. Si la convivencia democrática es fortalecida o está fortalecida, las, las partes reunidas como grupo social van a sentirse bien. Pero si el clima social, el ambiente escolar, el clima institucional se proyecta de una mejor forma, el desarrollo cognitivo va a aumentar progresivamente. Pero no solamente el desarrollo cognitivo y el clima de aula favorece el aprendizaje, sino también el desarrollo afectivo, o sea, la manera de cómo usted expresa sus emociones. Pero también tenemos presencia de madurez del desarrollo social, donde se busca que no se relacionen con sus pares las docentes. Entonces, ¿de qué depende que un estudiante aprenda? Depende de su clima, depende de su desarrollo cognitivo, depende de su desarrollo afectivo y depende también de la predisposición de los estudiantes para aprender. Vamos entonces a abordar el primer punto. Tal como está en el temario, nos van a preguntar seguramente qué es la convivencia democrática. Explicamos, partiendo ese título en dos.
Por un lado, convivencia, por otro lado, la democracia. ¿Qué es la convivencia? Es una capacidad, es una habilidad que las personas tienen y que buscan sacarse provecho de ella. Como por ejemplo, comercializando los productos que puedan dar en una escuela. La convivencia democrática es compartir un mismo espacio común con personas de diferente origen, pero con la intención de interaccionar y trabajar en zona de desarrollo próximo. Pero mientras se desarrolle la convivencia, tiene que haber un marco de respeto, de solidaridad, de respeto por la diversidad. Y no ir de frente a cortar, 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 cortar. Hay que salvaguardar también nuestro ambiente natural. ¿De qué depende que la convivencia democrática sea positiva? ¿Y de qué depende de que la convivencia democrática sea negativa? Para que la convivencia democrática sea positiva, usted como maestra o maestro de secundaria tiene que promover relaciones interpersonales, más actividad lúdica, más sketch, más teatro, más trabajo en equipo, trabajo en grupo, trabajo en pares. ¿Por qué? Porque si queremos un aula con desarrollo socioafectivo bueno, es porque seguramente han aplicado las relaciones que se dan entre los propios estudiantes. Eso se llama relación interpersonal. La relación interpersonal permite que unos conozcan a los otros, conversen y ahí se genere una situación de mejor. Así vino, así vinieron en un momento ciudadanos de otro país también. Entonces, ¿por qué no hay o no está muy fortalecida la convivencia democrática? Porque consideramos que no van a solucionar nada. Y eso no es verdad. La convivencia escolar positiva ayuda a que la familia se vuelva colectiva y podamos aprovechar mejor estos días. Entonces, colegas, las relaciones interpersonales es importante. Haga usted un trabajo o varios trabajos en grupo, trabajos en equipo, trabajos en tandem y otros más, que facilita la interrelación entre las personas que les agrada esa. Pero también para una convivencia escolar positiva, establecemos las normas constructivas. Apelemos a normas constructivas. Pero recuerden para la evaluación, las normas no son elegidas por un grupo de estudiantes. Las normas son elegidas por largos rutas, normas constructivas que se dan en la escuela. Por ejemplo, una norma que se está haciendo común en las escuelas es la puntualidad, es la solidaridad, es el respeto. Pero en esta convivencia escolar, las normas tienen que buscar o reorientar el camino seguido por el estudiante. En la segunda parte, tiene que entender que las normas se respetan y que ya no es necesario caminar por acá. En la siguiente parte encontramos a los valores institucionales. Todos los colegios tienen o profesan valores. Y en la última parte vamos a lograr una participación más comprometida por descubrir qué forma tiene el mapa, qué color es el mapa, qué animales tiene el escudo. Eso se presenta sobre todo en los 2 años. Entonces, colegas, si la convivencia escolar positiva en estos momentos le está haciendo esto, lógicamente que sin cálculo alguno, no puede entender que una persona puede dañarse. Pero a pesar de eso, se procura lograr una convivencia acertada. Entonces, colegas, las normas constructivas tienen que ser elaboradas por todos los estudiantes del aula de clase. Y los valores institucionales tienen que ser propuestos de acuerdo al diagnóstico, de acuerdo al resultado del diagnóstico que se hizo en la escuela. Y la participación comprometida es aquella donde los padres se involucran en el trabajo o el aprendizaje de su niño.
que si nosotros observamos en los exteriores a la hora de entrada son muy pocos a comparación de otros u otras escuelas. La convivencia democrática positiva tiene estas características. Pero ¿qué sucede si en vez de tener características positivas, tiene características en donde la convivencia democrática se siente alterada? No hay respeto, no hay aceptación. Lo que hacen, por ejemplo, es evitar que estos factores se vayan mostrando. Por ejemplo, un factor que marca la no convivencia democrática, el aprovechamiento al espacio, es, por ejemplo, la falta de autoridad. Si la maestra no controla el aula, si los estudiantes no controlan el aula por sí mismos, entonces, porque no obedecen a la maestra o maestro, hay una falta de autoridad. Y al haber una ausencia de autoridad, hay una ausencia de normas y reglas. Y al haber una ausencia de normas y reglas, hay una anarquía. Y lógicamente que eso genera acciones contrarias a la convivencia democrática. El estrés docente, el sentirme agotado, el sentirme cansado, trabajar con adolescentes, también puede generar una convivencia escolar negativa, en tanto que mi respuesta al interés de otros estudiantes, sabiendo que nos hemos pasado algunos minutos, también es molestoso. Otro factor que genera una convivencia democrática negativa es la desmotivación del estudiante. Se motiva por hacer una actividad, pero no hay herramientas para lograrla. Entonces, de una emoción, de una motivación, pasó a una disrupción. ¿Qué cosa viene a ser la agresión y violencia? Cuando no hay un desarrollo emparentado entre, por ejemplo, unos que son del género masculino y otros que son del género femenino. La disrupción en el aula, la burla por el compañero que se cayó, la burla por el compañero que estuvo pasando cerca, la reacción violenta impulsiva porque alguien lo tocó, la agresión y violencia. Entonces, mire, estos 5 factores son los que más sobresalen en las características de un estudiante. Lo que sobresalga será publicado. Entonces, mire usted, la convivencia escolar negativa se presenta de esa manera. Si yo todo el material que he traído para exposición quiero que se vea, puede usted coger a primera hora el pizarrón y establecer su ponencia. Pero, ¿cómo podríamos evitar que se presente convivencia democrática negativa? ¿Cómo podríamos evitar promover la presencia de una convivencia democrática positiva? Para manejar las convivencias democráticas que es necesario en el aula de clase, para manejarlos bien hay que usar hasta 3 modelos. Modelo de gestión de la convivencia. En ese modelo de gestión de la convivencia podemos ir recogiendo información de la postura que tiene la persona que está al otro lado de la línea. Para poder generar una buena convivencia democrática, primero se presentó la oportunidad de aplicar el modelo punitivo sancionador, que ahora ya no se aplica. ¿En qué consistía el modelo ejecutivo o de gestión, el modelo punitivo sancionador? ¿De qué se trata? De sancionar, de reprimir, de castigar a todo aquello que transgreda lo que hemos establecido en la convivencia democrática. Este modelo de gestión punitivo, sancionador, no es el más adecuado. ¿Por qué? Porque sanciona, reprime, castiga a los estudiantes con dificultades conductuales, a los estudiantes con dificultades comportamentales.
Si antes nosotros hacíamos lo siguiente, si un estudiante se movía demasiado, lo mandábamos atrás a que escuche la clase de pie. Eso era aplicar el modelo punitivo sancionador. O en nuestro tiempo, de repente llegábamos tarde, nos cerraban la puerta de la escuela. Para entrar teníamos que esperar 15 minutos. Pasados los 15 minutos, entrábamos a la escuela y nos hacían ranear, nos hacían limpiar el patio, nos castigaban en la mano con la paleta. Eso era para ellos la aplicación del modelo punitivo sancionador. El modelo punitivo sancionador reprime, castiga, oprime a un estudiante que está en formación. El modelo punitivo sancionador, por ejemplo, ¿qué hacía? A un estudiante que tenía una mala conducta permanente, lo expulsaban de la escuela o lo suspendían 2 o 3 días. Pero estando suspendidos, ¿cómo podría él mejorar su conducta? Al ser expulsado, ¿cómo mejoraría su conducta en una escuela diferente? No se podría. Por eso el modelo punitivo sancionador ya no se aplica. Si bien es cierto, algunos de nosotros somos defensores de ese modelo, porque así nos castigaban los padres y por eso estudiamos, pero ese modelo punitivo sancionador ya no se aplica en la escuela. El reemplazo de ese modelo punitivo sancionador hoy en las escuelas peruanas se aplica sobre todo el modelo relacional y el modelo integrador. ¿Cuál es la diferencia entre ambos modelos? Miren, el modelo relacional que enfrenta situaciones de conflicto para fortalecer la convivencia democrática, el modelo relacional tiene una meta. ¿Cuál? De reconciliar a las partes comprometidas en un conflicto. Según el modelo relacional, los conflictos en el aula es algo natural, pero tenemos que saber afrontarlo. ¿Y cómo lo vamos a afrontar junto al estudiante? A través del diálogo y a través de la reconciliación de las partes. Ese es el modelo relacional. No evita el conflicto. Dice que el conflicto es algo natural. Lo que sí evita es que el transporte que te lleve por allá puede llevarte a otro destino. En este caso es algo similar. Si algo negativo hecho por usted merece castigo, si lo castigan, es el modelo punitivo sancionador. Si no lo castigan, es el modelo relacional. ¿Qué hace el modelo relacional? El modelo relacional hace lo siguiente: media y reconcilia a las partes sometidas en un problema o en un conflicto. Por ejemplo, si hay un conflicto entre Pedrito y Manuelito, ¿yo qué tengo que hacer? Invitar a las dos partes a conversar, invitar a las dos partes a poder reflexionar. Primero, ¿qué hago? Los pongo frente a frente y yo asumo el rol mediador. Segundo paso, después de mediar, no, durante la mediación, yo pongo o establezco reglas de diálogo. Por un lado tú, por otro lado tú, un rato tú, un rato tú. Perfecto. Y mi tercer paso es lograr que cada una de las partes exprese el problema, exprese su incomodidad, exprese la razón del conflicto. Una vez que cada uno de ellos ha expuesto su parte del problema, el cuarto paso es lograr que ellos reaccionen, no, reflexionen. A ver, Pedrito, ¿cómo te sentiste tú al molestar a tu compañero de esa forma? ¿Qué pasaría si a usted lo insultaran como usted insultó al otro? Esa es la reflexión. Después del cuarto paso viene, ¿cuál? La expresión de una posible solución frente al problema. El último paso es que los estudiantes involucrados en el conflicto se comprometan a cumplir lo acordado. Eso hace el modelo relacional. A través del diálogo,
busca la reconciliación de las partes, porque entiende que el conflicto de aula es algo natural y que hay que lograr reconciliar a las partes. Modelo relacional. El modelo integrador es un modelo más complejo. ¿Cómo así? Por ejemplo, el modelo relacional afrontaba el conflicto. El modelo integrador también. Pero además de afrontar el conflicto, propone acciones para evitar los conflictos. O sea, por un lado, trabaja la prevención y por otro lado, aborda los conflictos que se den. En cambio de relacional, solamente aborda el conflicto. Acá trabaja para prevenir el conflicto. Pero el hacer ambos, el plantearse ambas metas, requiere de más involucración de toda la comunidad educativa. Entonces, colegas, tenemos el modelo integrador, el modelo relacional y el modelo punitivo sancionador. La escuela de hoy, los maestros de hoy no sancionan, no reprimen, no castigan. Ahora, frente al error del estudiante, tenemos que reorientarlo para formarlo y pueda afrontar la vida. Todo aquel que en su momento utilizó el modelo punitivo sancionador, ahora apelamos al modelo relacional, al modelo integrador. Si con ese modelo relacional o el modelo integrador hemos mejorado la convivencia democrática, recuerden que la convivencia democrática viene a ser la capacidad de poder compartir con personas diferentes a mí en un mismo espacio social. ¿Sí? Esa es la convivencia democrática. Si la convivencia democrática, a través de la gestión integradora o a través de la gestión relacional, se desarrolla y se fortalece, automáticamente se genera un ambiente agradable de aprendizaje. Se genera un clima positivo de aula. ¿Qué cosa es el clima de aula? Es la capacidad que tenemos, ¿no? ¿Qué es el clima de aula? Es el resultado de la buena convivencia o la mala convivencia que pueda presentar la escuela o el aula de clase. Un clima de aula positivo es cuando hay un respeto y un involucramiento entre todos y por la tarea. Pero cuando hay un clima de aula negativo, hay egoísmo, hay envidia, hay mentiras, hay chismes, hay pérdida de dinero, hay apropiación de cosas, es una anarquía, un caos. En ese establecimiento de clima de aula encontramos o involucramos a los docentes, estudiantes, directivos, padres de familia y toda nuestra comunidad educativa. Entonces se supone que hoy en día apuntamos a que nuestras escuelas, nuestras aulas sobre todo, mantengan un buen clima. El clima de aula se fortalece, se alimenta más cuando el trabajo del docente logra mejores resultados. Y eso depende de varios factores, dentro de los cuales es la metodología que los maestros usamos frente a una tarea que tenemos que ayudar a resolver. Entonces, un buen clima hay cuando hay una percepción adecuada de las virtudes, de los métodos y las técnicas que puedan llegar hacia él. También algunos aspectos relacionales son la percepción y expectativa del profesor en referencia a sus estudiantes. Si el profesor empieza su clase el primer mes, el segundo mes, el tercer mes,
y se da cuenta que no hay mejores resultados, hay mejores resultados, se da el abandono. Ya, yo voy a enseñar así nomás. Esos chicos no pueden. Pero si usted, a pesar de eso, confía de que pueden mejorar, pueden dar respuesta a las exigencias, entonces estamos hablando de un estudiante cuya percepción y expectativa desde ellos se relaciona con el profesor, porque la percepción de la relación profesor-alumno se fortalece. ¿De qué manera impacta el clima de aula? ¿De qué manera impacta los espacios democráticos y los espacios de confianza? ¿De qué manera impacta? ¿Mejorará algo? ¿La escuela se mirará de otra manera? ¿Los maestros iremos a trabajar con más alegría? ¿Los estudiantes con más desesperación? ¿Qué tendría que pasar? Bueno, fortalecer la convivencia democrática, acrecentar el clima de aula y reducir aquello que todavía pues está un poquito evolucionando para su solución. Si hay un buen clima de aula y hay una buena convivencia democrática, ¿qué pasa con los educandos? Van a estar más motivados, van a incrementar su autoconfianza, van a tener mejor actitud en el aula y en el entorno, va a haber un mayor logro escolar, va a haber un aprendizaje efectivo de valores, van a disminuir los conflictos y van a disminuir la deserción. Un buen clima de aula, ¿qué provoca en los docentes? Provoca que los docentes se entusiasmen más y diseñen sus ambientes de trabajo. Exista una mayor motivación laboral, exista una recuperación de autoridad, exista una mejor atención a la salud y también se produce un aprendizaje democrático y un mayor desarrollo profesional. Eso es lo que gana el docente frente a un buen clima de aula, eso es lo que gana el docente frente a un ambiente de aula. Y la institución que gana mayor formación, mayor disminución de conflicto, logra su cumplimiento cultural, se convierte en el modelo organizador, hay una mayor reputación, hay una mayor equidad en la distribución de aprendizaje. Esto es los rasgos, características que podemos encontrar de acuerdo a el ámbito que esté estudiando. Y el otro punto importante es el manejo de conflictos. La convivencia democrática depende de qué? De que las personas diferentes se puedan integrar a pesar de esas diferencias. Pero para que ellas podamos o puedan atenderlo de esa manera, también hay que aceptar que no hay aula de clase donde no ha habido un conflicto. En todas las aulas de clase hay conflictos. Lo que nosotros nos exige el Estado aprender es a manejar el conflicto. ¿Qué cosa es el conflicto? Es una situación en la que se presenta una diferencia de intereses entre dos o más partes, la cual puede generar rivalidad, distanciamiento y agresión. No siempre es sinónimo de violencia o de problema. ¿De acuerdo? O sea, si yo lo golpeo a mi compañero y él a mí, ya es un escenario de conflicto. Si yo lo insulto o le arrojo algo a él porque no quiero que esté ahí, ya es otro conflicto. Si yo estando en el aula de clase escucho una versión sobre lo que yo hago en el aula, también entro en conflicto. Si el maestro dice, terminado el descanso, nos vamos a ir al campo o si no, nos vamos a la piscina. ¿A dónde quieren ir ustedes? Dice el maestro. 40 chicos dicen la piscina, otra cantidad de chicos igual o parecida dicen no, tal cosa. Mientras esa contradicción de ideas permanezca, nuestros estudiantes van a estar en conflicto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacer frente a este escenario de conflicto? Indagar, averiguar por qué se generó, preguntar a las partes cuál fue la causa para que el conflicto se pueda solucionar. Las causas son las siguientes.
Si queremos solucionar un conflicto, ustedes no lo hacen, lo hace el estudiante. Si se quiere solucionar un conflicto, sería importante que usted como maestro provoque que en su espacio social se dé una atmósfera competitiva. Si se genera una atmósfera competitiva, los niveles de conflicto se van a disparar. Entonces, ¿qué debo de hacer? Evitar que en mi casa, en mi hogar, se dé una atmósfera competitiva. Porque la atmósfera competitiva es el resultado del egoísmo de una persona hacia todos. Una atmósfera competitiva es el resultado de la falta de habilidad para trabajar en equipo. Y eso que se le dijo, hoy el mundo trabaja en equipo, 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 pero no, esperan salir de la escuela para que recién acepten que el mundo trabaja en equipo. Y si no has estudiado antes, ya ahí nomás quedó tu desarrollo como persona. Una atmósfera competitiva es una atmósfera donde los estudiantes se sienten obligados a ganar con sus interacciones. Una falta de confianza en el maestro o los compañeros de clase también es una atmósfera que genera conflicto. Una competencia en momentos inadecuados también es una parte que se da a través de un cierto recorrido, pero la idea es que vamos nosotros a focalizar a estos niños y saber de qué manera actuar con ellos. La otra causales para la generación de conflicto es el ambiente intolerante. Búsqueda de chivos expiatorios, intolerancia a diferencias racionales, culturales, la falta de apoyo entre compañeros, el resentimiento entre logros, posiciones y cualidades de otros. Además de eso, también lo que provoca un conflicto en el aula es la comunicación precaria. Los estudiantes no saben manifestar sus necesidades y deseos. Y cuando lo hacen, no encuentran espacio para expresar sus emociones. No son capaces de escucharse entre sí. No observan cuidadosamente. Es una forma de lograr conocer por qué razones se da este conflicto en el aula. También por expresión inadecuada de sentimientos. No está en contacto con sus propios sentimientos, no conoce maneras no agresivas de expresar su enojo, no reprime o reprime sus emociones y la falta de autocontrol. Y por parte del docente también puede ser la fuente de un conflicto. Lo puede acrecentar cuando el docente, por ejemplo, produce frustración en un estudiante al fijar expectativas irracionales y increíblemente altas. ¿Por qué se puede decir que el maestro está contribuyendo al conflicto? Cuando acusa de manera autoritaria a cualquier niño o niña sin considerar las posibilidades que pueden haber dado o no. Vamos al caso número 4. Caso número 4. Si tuviesen alguna inquietud, lo pueden hacer, escriban en el chat. A ver, ¿qué dice el caso? ¿Qué se lee en el caso número 4? El caso número 4 dice: la profesora Alicia trabaja de manera muy activa y didáctica e incluye en sus sesiones el uso de material didáctico. Sin embargo, ha notado que a los estudiantes les cuesta compartir los materiales. ¿Qué acciones inmediatas debería tomar la docente de aula? ¿Ah? ¿Qué dice el caso? Que la profesora Alicia es muy activa, es muy didáctica, pero a pesar de eso, han notado que los estudiantes les cuesta compartir los materiales de trabajo. ¿Qué debería de hacer la maestra para disminuir este problema? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué le recomendaríamos a la profesora para poder solucionar este caso? Ella dice, parece ser que no se están comportando bien porque no saben compartir uno con otro. Entonces, ¿qué acción inmediata debe tomar la docente del aula? A. La profesora debería de realizar actividades de reforzamiento para promover el respeto, tolerancia y asertividad en los estudiantes. ¿Cómo es esto de actividad de reforzamiento? O sea, presentarle temas parecidos para fortalecer lo que, entre comillas, ya sabe.
No va porque el estudiante requiere de concretizar, de explorar los espacios de evaluación. La profesora debería de realizar actividades de reforzamiento tampoco. La profesora debe planificar sesiones de reforzamiento que involucren el desarrollo del trabajo cooperativo. La profesora debe realizar actividades en las que se involucre el desarrollo del respeto, la tolerancia, la asertividad, el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Eso es lo que hoy en día se quiere, ¿no? Que los estudiantes se involucren en el desarrollo de la localidad, se involucren en la tolerancia, sean cada vez más asertivos y el trabajo colaborativo empezará a caer. Aquí entonces la alternativa de caso número, 4, 5, creo que es 6. Un docente se ha hecho cargo de una nueva aula y durante los primeros días de trabajo ha detectado que manifestaciones de racismo, agresividad e intolerancia se están dando. Por ello, está preocupado por determinar actividades o estrategias que le permita mejorar las relaciones de un modo más democrático y formativo. ¿Cuáles son las estrategias más pertinentes que podríamos sugerir a nuestro colega? A ver, hemos detectado manifestaciones de racismo, esclavismo. Ante eso, ¿qué debemos de hacer las maestras? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, ubicar en la cúspide a quién, a la familia principal. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos entonces? Si una docente se ha hecho cargo de una aula y durante los primeros días de trabajo ha detectado que manifestaciones de racismo, agresividad e intolerancia, está preocupado por determinar actividades y estrategias. ¿Cuál es la estrategia? Planificar que implique recreaciones, trabajos en equipo y debate. Puede ser. Fijar normas de convivencia con castigos claros. Ya dije, las normas no castigan. Separar en actividades distintas a los alumnos más desordenados y a los menos desordenados. Tampoco funciona. Hacer y marcarte compromisos, no. Lo que tienes que hacer es planificar actividades donde los niños se recreen, trabajen en equipo y debatan. Alternativa D. Vamos a la siguiente. Vamos a las preguntas de casuística también, que está en la hoja. Gracias, Elsa. Gracias, maestra, por su participación. Por si acaso, este archivo que voy a presentar en estos momentos, ya lo envié aquí por el chat del Zoom que estamos comunicando. Entre usted al chat ahorita, en Zoom, y ahí va a encontrar el archivo de esta práctica que vamos a trabajar hoy. A ver, vamos a compartir pantalla. Por si acaso ya el material está en el chat de aquí de la transmisión. Puede usted abrir y bajar la información y si está en la mano de la impresora, imprimirla también. Muy bien, vamos entonces a compartir pantalla con referencia a la práctica que nos toca hacer el día de hoy. Compartimos pantalla, ampliamos un poquito el tamaño. Listo. ¿Qué dice esta casuística? ¿Qué dice? ¿De qué se trata este caso? A ver. Dice, un docente ha previsto recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de desarrollo sostenible. Una pregunta de ciencias sociales. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de este concepto? Listo. ¿Cuál sería la respuesta? Un docente ha previsto recoger los saberes previos de los estudiantes acerca del concepto de desarrollo sostenible. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de este concepto? ¿Qué queremos?
que los estudiantes nos den el concepto que tienen sobre desarrollo sostenible. Entonces empiezo a observar y digo, si solamente quiere que defina qué es el desarrollo sostenible, está recontra fácil. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes acerca de este concepto? A ver, ¿qué haríamos? ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es más pertinente para recoger los saberes previos de los estudiantes? ¿Qué marcaríamos aquí? Queremos solamente recoger los saberes previos acerca del concepto de desarrollo sostenible. ¿Qué hago? ¿Qué dicen? Vamos, marcaron bien la primera, vamos en la siguiente. Letra A. Pedir a los estudiantes que elaboren un listado de las problemáticas ambientales más frecuentes en su región. Luego, explicarle cómo estas afectan la condición de vida de la población y el desarrollo sostenible. Letra B. Pedir a los estudiantes que elaboren un collage en el que expresen lo que para ellos es, mira esto, lo que para ellos es el desarrollo sostenible. ¿Ah? El desarrollo sostenible. Luego, solicitarle que expongan sus trabajos en el aula y que compartan en plenaria lo que quisieron representar. La letra C. Pedir a los estudiantes que entrevisten a diversos miembros de su comunidad y les pregunten cómo creen que se puede promover el desarrollo sostenible. ¿Cómo creen que se puede promover el desarrollo sostenible? Luego pedirle que expongan los resultados de su indagación. Y finalmente la letra A decía pedir a los estudiantes que elaboren un listado de problemas sanitarios más frecuentes en su región. Luego explicarle cómo estas afectan la condición de vida de la población y el desarrollo sostenible. ¿Cuál sería la respuesta? Letra B. Vamos a ver si es letra B. Saberes previos acerca del concepto de desarrollo sostenible. Eso es lo que nos han pedido. Saberes previos sobre el concepto de desarrollo sostenible. Si yo le pido a los estudiantes que elaboren un listado de la problemática ambiental más frecuente de su región, luego les explico cómo estas afectan a la condición de vida de la población y el respeto sostenible, no estamos hablando de ningún concepto ahí. En la letra D, pedir a los estudiantes que elaboren un collage en el que expresen lo que para ellos es el desarrollo sostenible. Lo que para ellos es el desarrollo sostenible. ¿De acuerdo? Hemos nosotros logrado con esa alternativa alcanzar lo que ellos manejan o conocen sobre el desarrollo sostenible. ¿Eso cómo se llama? Eso se llama, por acá, respuesta a la letra B. Vamos a la 2. A ver, vamos a la número 2. Desde hace un mes, Percy, desde hace un mes, ya, a ver, ¿cuál es la diferencia entre actividad previa y saberes previos? Miren, la actividad previa es la acción que el estudiante hace para poder nosotros recoger los saberes previos que trae. La actividad previa es aquella que hacemos para que el estudiante pueda mostrar nuestros saberes previos. Pero también actividad previa a la sesión de clase se llama a las actividades que nosotros planteamos para ejecutarlas antes del inicio de la sesión. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las dos expresiones conceptuales de lo que es una actividad previa. Decíamos, desde hace un mes Percy comparte la mesa de trabajo con Alejandra y mueve mucho las piernas cuando intenta concentrarse. La docente ha notado la incomodidad de Percy,
y le ha preguntado si algo le molesta. Sin embargo, él ha contestado que no. Durante el último trabajo del mes, Percy ha increpado a Alejandra, levantándole la voz. Es imposible concentrarse contigo cerca. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. Además de acompañar a los estudiantes a resolver la situación de conflicto, la docente considera necesario que desarrollen habilidades socioemocionales. Según lo manifestado por Percy, ¿cuál de los siguientes propósitos es pertinente que priorice la docente en el caso de este estudiante? ¿Qué queremos? Queremos que desarrollen habilidades socioemocionales. ¿Cuál de los siguientes propósitos es pertinente que se priorice en el caso del estudiante Percy? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Promovemos que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeras? ¿Promovemos que Percy aprenda a manifestar empatía ante las emociones de sus compañeros? ¿Promovemos que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a sus compañeros? ¿Cuál de las tres es la alternativa? Muy bien, la maestra Elsa marcó letra A. ¿Qué dice la letra A? Promover que Percy aprenda a reconocer las características y necesidades de sus compañeros. Que Percy aprenda a conocer las características y necesidades de sus compañeros. Percy, ¿conoce las características que presenta Alejandra? Claro. Mire, ve, él sabe que Alejandra para moviendo las piernas. Él sabe que Alejandra, ¿sí? Se mueve demasiado. Él tiene conocimiento, ¿de acuerdo? O sea, quiere decir que él sí conoce las características y necesidades de su compañero. Si él ya conoce las características y necesidades de su compañera, ¿cómo podríamos volver a enseñárselas? Letra C. A ver. Promover que Percy aprenda a comunicar sus necesidades de forma asertiva a su compañero. ¿Qué cosa es esta habilidad socioemocional llamada comportamiento asertivo? ¿A qué se refiere? Uno es asertivo cuando algo que lo ha incomodado lo comunico hacia el exterior, pero sin faltar el respeto a la persona que ha hecho esto y sin faltarme el respeto a mí. Acá sí, Percy rompió todo límite. No aguantó más a Alejandra y empezó a gritarla. Es imposible concentrarse contigo cerca. Deja de moverte. Parece que tienes un problema. O sea, su molestia, su incomodidad, la expresó así de forma brusca. Es que todavía no ha desarrollado bien esa habilidad socioemocional llamada habilidad asertiva. Entonces, más que conocer las características y necesidades de su compañero, Percy las conoce, más que aprender a manifestar empatía, ponerse en el lugar del otro, Percy tiene que ser asertivo. ¿Cuándo yo seré asertivo? Cuando algo que me molesta, lo reclamo, pero en un ambiente de respeto mutuo. ¿Listo? Ahí está la alternativa es la C. Gracias, maestra Elsa, también. Después de algunos minutos de trabajo, los estudiantes saben identificar los cuerpos geométricos más comunes. Ahora la docente les pide identificar cuerpos en los distintos objetos que puedan observar en el aula de clase. Para ello, los estudiantes deberán hacer un proceso auxiliar llamado o denominado. ¿Ah? Los estudiantes ya saben identificar los objetos geométricos comunes. Va 1-0. Ahora la docente le dice, identifiquen esos cuerpos en los distintos objetos que puedan observar en el aula. O sea, lo que han aprendido, ahora la maestra quiere que lo apliquen en la realidad. ¿Cómo se llama a ese proceso auxiliar donde los estudiantes van a explicar lo aprendido de forma significativa? A ver, ¿cómo se llama? Letra B,
transferencia. Transferencia, a ver, vamos a ver. ¿Qué cosa es la retroalimentación? Es el conjunto de actividades a través de las cuales el estudiante va cerrando la brecha entre lo que sabe y lo que yo esperaba que sepa. Esa es retroalimentación. Y eso no se está dando en el caso. Recuperación de saberes. Hacer que el estudiante active sus saberes y vaya jalando aquellos al cual él, de alguna manera, pueda asumir. La metacognición, ¿qué cosa es? La reflexión, la autorreflexión de los procesos, de los resultados, de las acciones, de lo que vas a hacer en el día a día. Y la transferencia es la aplicación de lo aprendido. Y eso es lo que se está dando aquí, una transferencia. Vamos por acá. 4. Jaime, docente del área de Historia, Geografía y Economía, así también se llama Ciencias Sociales, en secundaria, ha logrado que sus estudiantes archiven semanalmente sus trabajos y así vayan dándose cuenta con facilidad cómo están avanzando en el desarrollo del área y el cómo progresan sus aprendizajes. Por esta experiencia podemos afirmar que en el aula se está aplicando como forma estratégica que se está aplicando como parte de la estrategia. Que se está usando un método activo, que se está usando una técnica de roles, que se está usando la técnica de portafolio o se está usando una rúbrica. Si el profesor ha logrado que sus estudiantes archiven semanalmente sus trabajos y así vayan dándose cuenta con facilidad cómo van avanzando, entonces ¿de qué se valen para ello? Vamos por acá. Alternativa, dice la maestra Marlene, alternatividad C. La maestra Elsa también. ¿Eso cómo se llama? Es el uso de la técnica del portafolio, donde se registra todo lo avanzado y puedes usted mismo observar cuáles han sido los errores para salir de él. 5. Los estudiantes sacan rápidamente de sus cuadernos las hojas en donde han tomado nota de los programas de televisión que más les gusta. Acto seguido, la maestra les propone leer un texto sobre el consumismo en la televisión. Al final de esta actividad, los estudiantes identifican las causas de por qué las personas a través de los programas de televisión terminan siendo muchas veces consumistas y qué deberíamos hacer para mejorar tal situación. Al parecer, los estudiantes lograron aprender a partir de qué enfoque. ¿Qué enfoque se aplica acá? En donde los estudiantes toman nota de los programas de televisión que está afuera de la escuela y con eso van a hacer qué cosa, van a proponer una solución. El problema del consumismo va a ser abordado desde la escuela. ¿Qué alternativa marcaría usted? Si la escuela se proyecta a la comunidad y del contexto se extrae aquello que se necesita aprender, eso es propio de qué teoría? De la teoría socioconstructivista. Muy bien, maestra, muy bien, perfecto. Socioconstructivismo. A ver, otra pregunta del Minel. Pregunta del Minel. Vamos a ver cómo nos va en este caso número 6. Un docente desea promover la participación de los estudiantes en la construcción de las normas que favorezcan a la convivencia del aula. ¿Listo? El profesor quiere construir las normas de convivencia que favorezcan al aula de clase. Para que los estudiantes y el profesor construyan las normas y favorezcan la convivencia en el aula, ¿cuál de las acciones es pertinente para este propósito? A ver qué dice. Se quiere renovar las normas
Por eso lo tenemos que reunir a los estudiantes, analizar, diagnosticar y proponer. Así nada más. Vamos, ¿cuál es la acción más pertinente, más necesaria para que los estudiantes con el profesor construyan las normas que favorezcan la convivencia en el aula? ¿Qué haría usted? A ver, haríamos la letra A. ¿Qué dice la letra A? El docente pide a representantes del aula que revisen las normas de convivencia utilizadas el año anterior. Luego, le solicita que planteen alternativas de mejora a estas normas. Por último, les indica que incorporen sus propuestas a las normas de convivencia del aula. ¿Será la B o será la A? La letra A, ¿por qué no puede ser? Porque el docente le pide a representantes del aula que revisen las normas. ¿Y qué hemos dicho hace ratito? Que los representantes no hacen las normas lo hacen todos. Descartada la A. Las colegas me han marcado la letra B. Vamos a ver si es la B. Dice, el docente pregunta a los estudiantes en qué aspectos creen que la convivencia del aula ha mejorado y cuáles no. Luego les pide que planteen metas que les gustaría lograr en su convivencia como grupo. Finalmente les solicita que propongan normas que ayuden al cumplimiento de estas metas. Parece que la letra B está contundente, pero no hay que descartar ninguna alternativa. C. El docente evalúa junto con el resto del equipo de docentes el estado actual de la convivencia entre los estudiantes. Luego, pide a los estudiantes que determinen qué aspectos de convivencia en el aula requieren ser mejorados. Sobre esta base, el docente elaborará la nueva norma. No, pues, el docente no lo puede hacer. Lo hacen todos los estudiantes. Ajá, muy bien. Alternativa B. 7. Dado que los estudiantes van a participar en la ayuda de la comunidad, el docente desea planificar una actividad para que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad. A ver, ¿qué actividad le pediría hacer a los estudiantes para que reflexionen sobre su identidad? ¿Y cómo lo van a hacer? A través del conocimiento, del reconocimiento de las prácticas culturales de la comunidad. Tomando en cuenta el propósito del docente, ¿cuál de las siguientes actividades es más pertinente? ¿Es más necesaria? ¿Cuál? A ver, ¿cuál sería la más pertinente? ¿Cuál sería la más necesaria? ¿Qué se quiere? Que los estudiantes reflexionen acerca de su identidad a partir del reconocimiento de las prácticas culturales de su comunidad. ¿Qué actividad recomendaría usted para que los chicos reflexionen y digan, yo me siento guamandino por esto, yo me siento guamandino por lo otro, yo me siento por... A ver, ¿qué le pedimos? ¿La A, la B o la C? Reflexionen acerca de lo siguiente. A ver, vamos, ya va por acá una respuesta, letra B también. Vamos a, entonces a ver. Lo que haríamos es solicitar a los estudiantes que elaboren una guía de observación que permita recoger información sobre la festividad de la Yunza. Luego, pedirles que apliquen la guía en la Yunza de su comunidad. Finalmente, solicitar a los estudiantes que compartan en plenaria la descripción de lo observado. Y la reflexión no está. Simplemente van a informarse, van a elaborar una guía y a través de esa guía van a visitar. Pero no hay ninguna reflexión en la A. B. Solicitar a los estudiantes que indaguen sobre la historia de la festividad de la Yunza en el Perú. Luego, pedirles que pregunten a las personas de su comunidad para qué es importante esta fiesta. Finalmente, solicitar a los estudiantes que expliquen solicitar a los estudiantes que expliquen si la Yunza es una fiesta importante para ellos y por qué. Cuando yo le digo, ¿la Yunza será una fiesta importante para nosotros? ¿Por qué será importante? ¿Qué están haciendo?
están reflexionando. O sea, la alternativa B es la respuesta. Ahora estamos en la 8. Al finalizar un trabajo en equipo, Bruno, un estudiante, le dice a su compañero Manuel. A ver, ¿qué dice Bruno a Manuel? No hemos terminado el trabajo porque hablas mucho. ¿Por qué mejor no te callas? Manuel le responde en voz alta. ¿A ti quién te ha dicho que eres el líder del equipo? Eres un mandón. Los estudiantes están por seguir la discusión cuando la docente interviene y les pide que se acerquen a su escritorio mientras sus compañeros salen al recreo. Si la docente desea que Bruno y Manuel desarrollen habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos, ¿cuál de las siguientes acciones es pertinente para iniciar este proceso? A ver, ¿cómo hago que ellos desarrollen habilidades socioemocionales para la resolución de conflictos? ¿Qué les pido? ¿Qué haría usted? A, B o C. ¿Cómo hacemos para que ellos desarrollen habilidades socioemocionales resolviendo su conflicto? A ver, ¿cuál sería? Letra C. Pedir a cada uno de los estudiantes que describa lo sucedido. Primer paso. E indique qué acciones del compañero lo han molestado. Segundo paso. Luego solicitarle que no le den tanta importancia a la niña de hoy y tomen en cuenta que su amistad es más importante. ¿Quién recomendó llegando a esa conclusión? La maestra, no el estudiante. Entonces la respuesta está entre la A y la B. ¿Ah? ¿Cuál será? ¿Letra A o B? Vamos a ver. Indicar a los estudiantes que su acción va en contra del clima de convivencia que se promueve en el aula. Luego explicarle que existen emociones negativas a las que no se debe hacer caso. ¿Por qué? Tal como les pasó a ellos, puede causar decisiones y peleas. A. Solicitar a los estudiantes que respiren hondo. Ya, vamos a ver. Solicitar a los estudiantes que respiren hondo, que expresen los hechos y cómo se han sentido durante la situación descrita. Luego pedirle a cada uno que trate de explicar cómo se sentiría si fuera su compañero y por qué creen que actuó de esa manera. Eso sí está completísimo. Muy bien, letra A. Letra A, ahí está. Caso número 9. Un docente ha presentado a sus estudiantes de primer año el siguiente dilema moral. El siguiente dilema moral. ¿Qué cosa es un dilema moral? Es el momento en el cual dos valores que nosotros profesamos en sí se chocan, entran en contradicción. Y mientras estén ahí en contradicción, el individuo está en dilema moral. ¿Cuándo sale de ese dilema? Cuando se aparta de ese enfrentamiento, entre comillas, y retorna a la tranquilidad. Bueno, ese es el dilema moral. Ahora, vamos a ver qué dilema moral le presenta la maestra. Dice, José, un amistoso estudiante, observa de casualidad que uno de sus mejores amigos sustrae de la mano del salón una prueba que la docente va a tomar. La docente nota la prueba faltante y conversa individualmente con cada estudiante para esclarecer la situación. José no sabe si contarle a la docente lo que sabe o no. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para que sus estudiantes identifiquen los valores que entran en conflicto en el dilema moral planteado? En ese dilema moral, ¿cómo hacemos para que los estudiantes descubran, dice, identifiquen, para que los estudiantes identifiquen los valores que están en ese conflicto? ¿Cómo hacemos para que ellos identifiquen? ¿Ah?
A ver, ¿cómo hago para que ellos identifiquen los valores que entran en conflicto? Imaginamos que no saben ni qué valores son y que la idea es que ellos identifiquen esos valores. Entonces sería la letra C. Vamos a leer la letra C. ¿Qué dice la letra C? Solicitar a cada equipo de estudiantes que elabore un listado de razones por las cuales la veracidad y el respeto son los valores más importantes. Que la veracidad y el respeto son los valores más importantes en la situación de José. Luego, solicitar a cada equipo que elabore un texto en el que se intente convencer a José que diga la verdad. Por último, pedir a cada equipo que exponga sus textos. Si yo ya le voy a dar a José, a los equipos, una lista de razones del por qué se usa la veracidad y el respeto, ya no les doy opción a que ellos puedan descubrir o identificar, porque esos dos valores ya están siendo trabajados. No es la C. A o B. ¿Cuál sería la respuesta correcta? A o B. ¿Con cuál se queda? ¿Con A o B? A ver, marcamos en el chat A o B. Ojo, miren lo que dice en la pregunta del minero. Dice, acá está. ¿Cuál de las siguientes acciones es pertinente que realice la docente para que sus estudiantes identifiquen los valores que entran en conflicto? Para un conflicto de dilema moral es suficiente dos valores. Si yo quiero que identifiquen cuáles son esos valores, no se los voy a dar, sino que a través de una acción reflexiva o evaluativa, los estudiantes lo descubren. En la C no puede ser, porque ya están mencionados los valores ahí. Vamos a la B. Pedir a cada equipo de estudiantes elija uno de los posibles cursos de acción para José. Cuando dice curso de acción, ¿a qué se refiere? A la decisión que José pueda tomar. Luego, solicitar a cada equipo que explique desde su perspectiva qué valor es más importante para la vida, la amistad o la veracidad. Otra vez, ya les estoy dando los valores que me van a identificar si ya se los di. En cambio, cuando decimos asignar al azar a cada estudiante uno de los cursos de acción posibles para José, o sea, para usted, José dice la verdad. Para este equipo, José oculta la verdad. Para este equipo, José se queda en silencio. Ya. O sea, cada equipo de estudiantes le va a tocar una posible decisión de José. Una vez que ya ellos tienen una decisión posible de José, ahora cada equipo elaborará sus argumentos de por qué José tomó esa decisión. Cuando ellos digan los argumentos, van a llegar a la conclusión de decir que José debe decir las malamís, quién fue, porque la verdad es un valor importante. Pero también la amistad, ahí van a identificar los dos valores, amistad y veracidad. Pregunta, caso número 10. Tampoco lo he hecho yo, ¿eh? Ese es un caso propuesto por un examen del MINER. Los estudiantes se están preparando para la exposición de su proyecto. Cuando José y Ricardo, los estudiantes, se disponen a escribir en un papelógrafo, surge el siguiente diálogo. A ver, ¿qué diálogo surgió? José dice, ¿te parece si yo escribo? Tengo buen pulso y mi letra es bonita. Ricardo, ¿qué responde? Tu letra es chiquita. Nadie va a entender cuando expongamos nuestro trabajo. Mejor lo hago yo, que escribo más grande. José refuta. Eso no es cierto. Todos entienden cuando yo escribo. En cambio, tu letra es toda chueca.
Ricardo, ¿qué dice? Envidioso. Dices esto porque escribo mejor que tú. Dame el papelógrafo. Ante esta situación, la docente se acerca a los estudiantes e inicia un diálogo con ellos. ¿Cuál de las siguientes acciones es más adecuada para ayudar a José y Ricardo a resolver su conflicto? Vamos, hace ratito dijimos, para resolver un conflicto hay que asumir 4 a 5 pasos. Primer paso, la maestra o maestro asume el rol mediador o mediadora. Pone las reglas de conversación. Siguiente paso, cada parte va a tener la oportunidad de exponer y escucharse. Tercer paso, las partes reflexionan. ¿Cómo se siente? ¿Por qué se surgió? ¿Qué ha dañado? Cuarto paso, las partes empiezan a reconciliarse, planteando soluciones al conflicto. Y quinto paso, se comprometen a cumplir lo acordado. ¿Cuál sería? A, B, C, wow, la maestra Marlene ha puesto 5 alternativas. A, B, C, ¿cuál será? Vamos a ver. Dice, si queremos solucionar el conflicto, podemos hacer lo siguiente. A ver, a ver, a ver, a ver. A, pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tiene para trabajar en equipo. Paso 1. Luego explicarles, mira, pedir a cada estudiante que explique qué dificultades tiene para trabajar en equipo. Ya, hasta ahí está bien. Hasta ahí yo diría que está bien. Está mediando la maestra. Pero miren lo que viene después. Luego, explicarles, o sea, la maestra va a hacer la explicación, la importancia de la cooperación en los trabajos de equipo. Finalmente, indicarles, la maestra le da solución. Para que trabaje en armonía, cada uno escribirá una parte del texto en el papelógrafo. No, pues la maestra no es la que va a enseñar, explicar, convencer. Son los estudiantes quienes tienen que llegar a ellos. B. Preguntar a cada estudiante quién inició el conflicto y cómo podrían haber actuado para evitarlo. Luego pedirle que asuman como acuerdo no volver a faltarse respeto. Finalmente, recomendarles que realicen un sorteo. ¿Cómo los conflictos los vamos a solucionar por sorteo? No, no se puede solucionar por sorteo, sobre todo los conflictos. C, miren lo que dice la C. Solicitar a cada estudiante que explique y por cómo y por qué se inició el conflicto. Ahí está la primera parte. Luego pedirles que compartan cómo se sintieron durante la discusión. Eso es una reflexión. Pedirles que expresen cómo les gustaría que quede su trabajo. Y ya, y que propongan una distribución de tareas. O sea, ellos van a solucionar el problema, donde ambos estén de acuerdo. ¿Ven? Ahí está la respuesta, porque ahí están los pasos que se siguen para una solución de conflicto. Letra C. 11. Dice la 11. Los estudiantes de tercer grado van a desarrollar el proyecto El Amigo de la Semana para conocerse mejor. Ellos acuerdan realizar un sorteo para elegir al primer estudiante que será el amigo de la semana. Luego de que Rubén saliera elegido, Rosa, una de las estudiantes visiblemente molesta, comenta lo siguiente. Yo debo ser la primera. Tengo muchos más amigos que Rubén. A él nadie lo quiere. Además, está aburrido y no tiene nada interesante que contar. Ante este comentario, la docente le pide a Rosa que recuerde que es necesario tratarse con respeto y que, además, habían decidido designar al amigo de la semana por sorteo. Luego, durante el recreo, antes de conversar con Rubén acerca de cómo se sintió, la docente decide dialogar con Rosa sobre lo sucedido. ¿Cuál de las siguientes acciones de la docente es adecuada para promover que el estudiante Rosa aprenda a autorregular sus emociones? ¿Qué hacemos con Rosita para ayudarle a que pueda ser capaz de autorregular sus emociones ella misma? ¿Qué hago para que ayudarla a que ella autorregule su emoción? Preguntarle por qué es tan importante ser la primera. Preguntarle, ¿crees que no tendrá la oportunidad de ser la mejor amiga? Solicitarle que proponga otra forma de escoger los turnos.
Finalmente, que promete respetar los turnos, así ella podrá aprender a autorregular sus emociones. Lógicamente que no. La D o la C. Explicarle que la falta de autocontrol puede alejar a sus amigos. Señalarle que debe aprender a controlar sus emociones, porque no es correcto que se moleste por algo simple. ¿Qué acciones puedes realizar para cambiar tus reacciones? ¿No crees que debería pedirle disculpas a Rubén? Ahí será la respuesta. ¿Esas recomendaciones ayudan? Vamos por acá. Ayudarle a identificar lo que siente después de lo sucedido. Ahí le estoy ayudando, ¿verdad? A que sea capaz de conocer. Explicarle, luego preguntarle, ¿qué hizo que reaccionaras tú de esa manera? Van dos. ¿Qué crees que sintió Rubén con lo que le dijiste? Van tres. Pedirle que propón posibles formas de expresar tu molestia, pero sin herir los sentimientos de otros. Así vas a regular tus emociones. La alternativa es la letra C. ¿Listo? Acá tenemos entonces casos del mismo Minedu sobre la parte de convivencia democrática, clima de aula, manejo de conflicto. Pero como nosotros vamos a presentarnos a un examen de ciencias sociales secundaria, también tenemos que solucionar estos casos de ciencias sociales. Los casos que estás observando son casos del Minedu propuestos en el examen 2019. Ya lo puede usted leer. En el año 2019 se presentaron estos casos en el Minedu, en el examen de nombramiento. 2019, en ciencias sociales, ahí estaban esas preguntas. Y las he traído no para hacerlas pasar como mi autoría, sino para que nos ayude a poder profundizar más lo que sabemos o lo que debemos de saber en el área de ciencias sociales. Dice, este caso 12 es un caso sobre contenido disciplinar. Contenido disciplinar significa los temas elementales que usted como maestro de sociales tiene que manejar. ¿Dónde saco esa información? Abra usted la programación curricular de nivel, abra usted la programación curricular de nivel y ahí va a encontrar en los desempeños programados los distintos temas que usted tiene que conocer. Dice, en el marco de la reforma borbónica, la corona española aplicó en el virreinato del Perú diversas medidas. ¿Cuál de las siguientes alternativas no señala una de esas medidas? A ver, ¿cuál de ellas? ¿Cuál de ellas? La creación de nuevos impuestos, la exclusividad comercial con España y la expulsión de las compañías de Jesús en el marco de la reforma borbónica. ¿Qué vienen a hacer las reformas borbónicas? Modificaciones hechas por la dinastía Borbón de origen francés, formada con ideas ilustradas para tener un mejor control, para tener mayores ingresos a la corona a través de estos distintos cambios. Las causas por las cuales los Borbones, encabezados por Felipe, las causas cuáles eran: tener un mayor control sobre el imperio, tener mayores ingresos para la corona y debilitar el poder de la aristocracia criolla americana, que era una amenaza para las expectativas que España tenía sobre su colonias. Las reformas borbónicas se van a dar en cuatro aspectos: en el aspecto religioso, en el aspecto económico, en el aspecto político y en el aspecto administrativo. La consecuencia de la reforma borbónica de tipo administrativa fue que, ante la rebelión de José Gabriel Condorcanqui y Tupac Amaru, el levantamiento antifiscal, decidieron crear la audiencia del Cusco y crear las intendencias en reemplazo de los corregimientos. Desde el punto de vista político, la reforma borbónica provocó la creación de nuevos virreinatos. Del virreinato del Perú salió el virreinato de Nueva Granada, hoy Colombia, Venezuela, Ecuador, y el virreinato de Buenos Aires, hoy Argentina, en la parte sur. Y desde la perspectiva religiosa,
expulsaron a la Compañía de Jesús a los jesuitas. Al ser expulsados los jesuitas, también es expulsado, por ejemplo, también es expulsado un precursor separatista, Juan Pablo Vizcarra Guzmán, que para apoyar a José Gabriel Condorcanqui pidió ayuda a Inglaterra en esta travesía. Al ser expulsados los jesuitas, sus escuelas, sus instituciones van a ser administradas por el tribunal y concentradas en el Comitorio de San Carlos. Desde el punto de vista económico, la reforma borbónica acabó con el monopolio, acabó con el intervencionismo y acabó con el exclusivismo comercial. Por lo tanto, lo que no corresponde a la reforma es la letra B. ¿Por qué? Porque se declaró primero los navíos de permiso, después los navíos de registro y después la libre comercialización. Ajá. Excelente, gracias colega. Sí, es cierto, con la dinastía mormónica se permitió el ingreso de los navíos de registro, navíos de permiso, ya que no podían oponerse a los ataques de los piratas. Piratas, debe decir. Claro. Muy bien, sí, pues esto no es. Esto, por ejemplo, la B es propio del monopolio comercial durante la presencia de la dinastía Habsburgo. Perfecto. Muy bien. Durante una plenaria, otra pregunta de contenido disciplinar dice, durante una plenaria, al explicar el desarrollo de la primera revolución industrial, 3 estudiantes mencionan lo siguiente. A ver, ¿qué mencionan en cuanto a la primera revolución industrial? Dice, en ese entonces la producción de armamentos fue uno de los rubros industriales más importantes. Camila dice, en ese periodo el petróleo fue usado para alimentar motores de combustión interna. Ernesto dice, en esa época el carbón fue la principal fuente de energía en las fábricas e industrias. Pregunta, ¿cuál de los siguientes estudiantes ha mencionado un hecho que corresponde al desarrollo de la primera revolución industrial? A ver, colegas, contenido disciplinar. A ver, ¿quién tiene la razón? Ojo, al explicar el desarrollo de la primera revolución industrial. ¿Quién tiene la razón al explicar lo acontecido en la primera revolución industrial? Camila, Juana, Ernesto. Letra B, Camila. A ver, ¿qué dice Camila? Ojo, ojo. Ojo con lo que dice Camila. ¿Ah? A ver, ¿qué dice Camila? En ese periodo, el petróleo fue usado para alimentar motores de combustión interna. Eso dice Camila. ¿Qué dice Juana? En ese entonces la producción de armamento fue uno de los rubros industriales más importantes. ¿Qué dice Ernesto? En esa época el carbón fue la principal fuente de energía en las fábricas e industrias. Claro, con paciencia, con tranquilidad, no hay que precipitarlo. La revolución industrial nació en Inglaterra y las primeras fuerzas, las primeras energías fue las máquinas a carbón y las máquinas a vapor. Y en la segunda revolución industrial ya no fue tanto en Inglaterra, fue en Estados Unidos, fue en Francia, también en Inglaterra. Y ahí las fuentes de energía ya no eran el carbón ni el vapor, era el petróleo y la energía eléctrica. Entonces, lo que dice Juana no está bien, porque la producción de armamentos corresponde a la segunda revolución. Lo que dice Camila tampoco está bien, porque el petróleo fue la energía de la segunda revolución. Lo que dice Ernesto es lo correcto, porque el carbón y el vapor son la fuente de energía de la primera revolución. Listo, muy bien, gracias. Perfecto. 14. Vamos a la 14. Dice, luego de que los estudiantes han analizado diversas fuentes sobre el trabajo infantil durante la primera revolución industrial en Gran Bretaña, el docente busca que los estudiantes reconozcan cambios y permanencias con respecto al trabajo infantil.
¿ya? Cambios y permanencias con respecto al trabajo infantil. Cambios y permanencias. A ver, cambios y permanencias. ¿Cuál de las siguientes acciones es más pertinente para este propósito? ¿Qué cosa es una permanencia? Una parte del proceso histórico que se mantiene en el tiempo. ¿Y a qué se refiere cambio? Una parte, una fracción del proceso histórico que se va modificando. ¿Ya? Cambio y permanencia. Dice, a ver, ¿cuál ayudaría a un cambio y permanencia? Dice, pedir a los estudiantes que elaboren un organizador gráfico que indique los factores que influyen en el trabajo infantil en la actualidad. Luego preguntarle qué semejanzas y diferencias entre dichos factores y aquellos que influyeron en el trabajo infantil en la primera revolución industrial. Letra B. Pedir a los estudiantes que elaboren un organizador gráfico que indique causas y consecuencias del trabajo infantil en la primera revolución industrial. Luego preguntarles qué relación existe entre las causas y consecuencias del trabajo infantil en la primera revolución industrial. C. Pedir a los estudiantes que elaboren un organizador que indique las principales características del problema del trabajo infantil en la actualidad. Luego preguntarles cómo la primera revolución industrial propició la expansión del trabajo infantil en el siglo XIX. ¿Cuál sería la respuesta de cambios y permanencia? Letra A, letra B, letra C. Vamos a ver la A. Pedir a los estudiantes que elaboren un organizador gráfico, igual que las demás alternativas, que indique los factores que influyen en el trabajo infantil en la actualidad, ¿ya? O sea, en la actualidad, ¿cuáles son los factores que influyen en el trabajo infantil? Ese es por un lado. Luego preguntarles qué semejanzas y diferencias existen entre dichos factores y aquellos que influyeron en la primera revolución. Cuando ellos hagan la comparación, van a darse cuenta quizás que existen ciertas diferencias. Por ejemplo, en el tipo de labor o el tipo de trabajo que hacían. En la primera revolución industrial, de repente los niños eran ingresados en las fábricas textiles como trabajadores. Pero en la actualidad, el trabajo, por ejemplo, es en otros rubros. Ahí hay un cambio, pero hay una permanencia. ¿Cuál es la permanencia? El abuso, la explotación que se hacían con los niños en la primera revolución y en la actual. Esa comparación nos va a llevar a qué? A que puedan identificar cambios y permanencia. Letra A, muy bien, excelente. Y nos despedimos con la 15. A ver, 15. 15. También ciencias sociales. Ojo, esas preguntas que estamos resolviendo ahorita vinieron en el examen de nombramiento 2019. Contenido disciplinar. Después de que los estudiantes han analizado el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, el docente desea que reconozcan la relevancia histórica de dicho proceso histórico. Que reconozcan la relevancia histórica. ¿Cuál de las siguientes preguntas es más pertinente para lograr el propósito del docente? Que reconozcan la relevancia histórica de dicho proceso, la importancia, la trascendencia. A. ¿Cuáles son las características de la sociedad europea del periodo de entreguerra que no sufrieron cambios después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo se explica la actual configuración territorial de Europa a partir de la consecuencia geopolítica de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué similitudes existe entre las consecuencias sociales de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial? Esto no es trascendente, por ejemplo, ¿no? Es algo bastante sencillo y propio del contexto. Pero cuando yo digo, ¿cómo se explica la configuración territorial de Europa a partir de las consecuencias geopolíticas? Eso sí es trascendental. ¿Por qué? Porque se dieron nuevas demarcaciones de territorio. Rusia, Unión Soviética después agarró una parte, Alemania se quedó fragmentada, geopolíticamente pues se repartió el mundo, ¿no? Eso es lo más trascendente, lo más relevante, por la categoría y por la jerarquía. ¿Listo, colegas? Muy bien.
Ahí tenemos las 15, las 15 casuísticas, la 1B, 2C, 3B, 4C, 5C, 6B, 7B, 8A, 9A, 10C, 11, C12, B13, C14A y 15 letra B. Esta práctica ya las he enviado, ahorita está en el chat. Revisen el chat de esta transmisión y ahí van a encontrar la práctica, lo pueden descargar. Pero también voy a pedirles que le envíen la práctica a su WhatsApp con esta respuesta ya marcada, ¿ya? Ahí nos quedamos, muchísimas gracias. Vamos a enviarles también la clase grabada. Ya se envió hoy día la anterior y vamos a continuar con la siguiente parte de conocimientos pedagógicos que viene a ser la parte de desarrollo cognitivo, desarrollo social y desarrollo moral en los estudiantes secundarios. Gracias, muy buenas noches.